jueves y viernes desde las 17 horas en Carollita. Turnos al 400-999 o vía WhatsApp directamente con el doctor Damián de Paula. 221 5 914 257 o vía Messenger. Lo pueden buscar como Damián de Paula y enviarle un mensaje de texto. Si tenés duda sobre qué método anticonceptivo usar, si tenés problemas menstruales, si estás en la etapa del climaterio o en el postmenopausia, consulta con el doctor Damián de Paula. Turnos al 400-999. Atiende los días lunes, martes, jueves y viernes desde las 17 horas en Carollita. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo mal, veo que no me halló. Veo mal, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. En un frenesí que es difícil de describir. Nosotros ya venimos de un año muy difícil, porque éramos pocos antes de la pandemia, la enfermedad hizo estragos, raleó nuestras filas, muchos compañeros se enfermaron, algunos no volvieron a trabajar, otros lamentablemente fallecieron, algunos no quieren hacer más terapia intensiva, y fuimos sometidos a una carga de trabajo brutal y estamos agotados, exhaustos física y anímicamente, y la resultante es una fatiga terminal. Es como el ejercicio muscular. Llega un momento en que por más voluntad que pongas, no podés seguir haciéndolo. En terapia intensiva ocurre lo mismo, y el resultado de todo esto es que los pacientes se mueren más. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Hoy 26 de abril del 2021 a este nuevo programa de Realidad Sanitaria, un programa con conciencia de clase. Hoy nuestro capítulo número 165, aquí por Carolla FM. ¿Cómo pueden escucharnos? ¿Desde dónde? ¿En vivo? Si están aquí en la zona de Colonia Carollo Jesús María, desde FM 105.1 del dial. O por internet pueden escucharnos también en vivo desde la página oficial de la radio, que es www.carollafm.com.ar. Recuerden que pueden escucharnos también en diferido por la aplicación iVoox,
que voy subiendo la semana. Pueden bajarla a su app, a su celular y escuchar este programa y los anteriores. Nuestro número para comunicarse es el 03525 1554 66 44. También puede entrar a la página de Facebook de Realidad Sanitaria o mi página personal de Damián de Paula, donde encontrarán entrevistas, artículos y programas anteriores. Bueno, escuchamos al doctor Arnaldo Dubín, terapista, es un viejo conocido para mí porque lo he tenido de docente en La Plata, en farmacología. Es un hombre que conoce mucho de las terapias intensivas, hace muchos años que está allí en Capital trabajando, en la zona del AMBA, dando un panorama de que si esto sigue así vamos rumbo al colapso. Hoy tuvimos en Argentina 18.793 nuevos casos, documentados hasta hace un par de horas. En el mundo ya totalizan 147 millones y medio de infectados COVID, liderado por Estados Unidos. La India, que se viene escapando, abro un paréntesis, en la India que está teniendo un acelerado número de infectados que está generando un aumento de la demanda en sus hospitales. En algunos casos llegan reportes de falta de oxígeno, no dan abasto, como se dice en el barrio. Ya tienen casi 200.000 muertes allí en este país, que es el segundo más poblado del planeta después de China, ¿no? O sea, se ha complicado mucho la situación. Brasil, por supuesto, no mejora. Brasil ya tuvo en el 2021 la misma cantidad de muertos por COVID que en todo el 2020. O sea, en 4 meses, lo mismo que en 12 el año pasado. ¿Cómo va a terminar Brasil este año? Ni hablemos, por las dudas. Más atrás viene Francia en cantidad de infectados, que también está en un número preocupante, 5 millones y medio. Rusia, poco menos de 5 millones, al igual que Turquía. Y el Reino Unido, con casi 4 millones y medio. Italia, que está a los 4 millones. España, 3 millones y medio. Cerquita Alemania. Y ahí viene la Argentina, con 2.800.000. Casi empatado con Colombia y Polonia. Argentina hoy tuvo 443 fallecidos. En el caso de la provincia de Buenos Aires sigue liderando, después viene la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, que registró poco menos de 1.000, Santa Fe 1.078, y bueno, por otro lado el proceso de vacunación, que está en los 7.334.765 personas vacunadas con al menos una dosis, y completadas las dosis poco menos de 1 millón. Se están distribuyendo unas 2 millones más que están prontas a colocarse. Están llegando vacunas de distintos países en estos días, no solamente la rusa, la Sputnik V, que nos ha traído tantas satisfacciones. Llegan nuevas partidas, nuevas dosis de la China, la Sinopharm, ya para la segunda dosis a quienes nos colocamos la primera, y la primera dosis para quienes están sin vacunar. Después AstraZeneca también ha mandado un lote de unas cuantas miles. Bueno, Pfizer también se sigue negociando, por supuesto, con Johnson & Johnson, con Moderna, con todos los laboratorios norteamericanos y europeos se sigue negociando. Pero el grueso del aporte ha venido de China y de Rusia, fundamentalmente, con la Sputnik V aquí a la Argentina. El porcentaje de vacunados en Argentina ya está en el orden del 20%. Es muy interesante ese número. Por otro lado, dado este panorama, en Argentina se proponen nuevas restricciones. Los expertos le recomiendan al gobierno esperar algunas horas para definirlas, pero evitan hablar de confinamiento estricto. Nadie quiere cargar con esa mochila pesada de una nueva cuarentena estricta. Dice, por ejemplo, Infobae, bueno, La Nación, que está en la misma dirección, estos diarios de Buenos Aires. Seguramente se van a esperar los números de mañana, pasado, y yo calculo que para el 30, que era la fecha donde se pedía cuidados más extremos, se van a dar nuevas medidas de parte del Gobierno Nacional.
y los gobiernos provinciales y municipales van a tener que ir acatando. Por otro lado, en Estados Unidos hay un porcentaje muy alto de vacunados, pero el porcentaje de infectados continúa. En el caso de los testeos, por supuesto Estados Unidos es el que más está testeando. Argentina ha aumentado el número de testeos. También se habló en estos días que Israel ha completado prácticamente al 100% de la población en la vacunación, digamos, tiene una cobertura del 100%, como le decimos en la jerga vacunológica, y tiene un porcentaje de muerte bajo, con unos 6.500 de muertes. Pero bueno, es un país, como siempre digo, con poca gente y con plata. En el caso de Chile también tiene un número creciente de infectados y muertes. Lo habíamos dicho el programa pasado, que habían superado las 25.000 víctimas. Y un proceso de vacunación ascendente que va superando al 50% de la población. Estoy buscando el número de Chile, que está en 26.000 muertes en este momento. ¿Qué más decirles de esta pandemia? Hay que cuidarse. Estamos en poco más de 62.000 muertes en Argentina. Sigue siendo un número preocupante. Sigue habiendo gritos desesperados del conurbano. En un rato vamos a hablar con un compañero médico de allí, del AMBA, de La Plata, que está viviendo el día a día, que están resistiendo los trabajadores de la salud porque están con salarios de hambre, porque la demanda es muy grande, porque hay una buena parte de la población que necesita salir a trabajar también, por supuesto, y también hay una oposición que pareciera que agita el número de contagios y celebra, lamentablemente, el número creciente de infectados. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Esta noche vamos a escuchar al Indio Solari, a los fundamentalistas del aire acondicionado que estuvieron tocando en streaming y la rompieron hace unos días atrás. Vamos con el Indio. Solo Dios se aburre igual, pero así creo me escucha mejor. Parece que en el cielo no se portan bien, se ensucian con su más feo resplandor. Y allí esa fiel serpiente, la que jamás te miente, la que se fue enroscando al puñal, silba bajito. Custodia las mentiras que colgó de aquel manzano en el Edén más cruel con su piel. No tengo ganas ya de rezar por mí, son las cosechas finales de un segador que ya no mira el cielo con aire desganado.
se aburre igual. Pero así creo me escucha mejor. Ay. Cielo, con aire desganado, si soplan anillos de humo al rezar, desde su barro, en la verdad de Dios faltó claridad, como en los sueños del feo Calibán que soy. No son ingeniosas ya. Desde un póster viejo me veo gritar. Y allí esa fiel serpiente, la que jamás te miente, la que se fue enroscando al puñal. Reza y aburre. Seguimos con más realidad sanitaria, excelente, rezando solo el indio en esta muestra virtual que hicieron con los fundamentalistas del aire acondicionado, en este álbum que se llama Los Pájaros, en este 2021, el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. Es una banda nacional de rock fundada en el 2004 por el Indio Solari, Carlos Alberto Solari, que fue ex vocalista de la popular banda argentina Patricio Rey, su Redondito de Ricota. No necesita demasiada presentación el Indio, que es un tipo extremadamente popular. Antes de entrar a la entrevista en el próximo bloque, tuvo mucha repercusión la sentida carta del director de un hospital público, un grito desesperado del conurbano, dice la carta de Manuel Álvarez, un compañero que hemos entrevistado un par de veces aquí en Realidad Sanitaria, director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, un mes antes del comienzo de la pandemia, su ruego para regresar a la fase 1 para disminuir aceleradamente los contagios y la ocupación de camas, porque en esto se nos va la vida, dice. Tienen que entender todos y todas lo que significa este colapso, lo que significará si este colapso empeora como un Titanic que se hunde, sin dar tiempo de subirse a los botes. Bueno, es una carta larga, pueden verla en varios medios. Básicamente da cuenta de que el colapso es inminente, el ascenso de internados es imparable, un hospital relativamente pequeño, de mediana complejidad, como es el de Moreno y como podría ser el de cualquier ciudad mediana de este país, en donde están en una situación complicada los trabajadores, que allí hay más de 500 trabajadores en total trabajando. Han abierto 53 camas y recibió la dirección del hospital hace un año y medio que comenzó este gobierno con apenas 8 camas. De 8 a 53 saltaron, pero realmente no pueden hacer milagros porque, como decía otro compañero que también hemos charlado varias veces, Pablo Maciel, el número de camas no alcanza a reemplazar y a crecer al mismo ritmo que los contagios y que los pacientes que se enferman y requieren hospitalización y, por supuesto, cuidados intensivos, ¿no? La famosa terapia intensiva. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito más de
Se la recomiendo. El autor es director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, se llama Emanuel Álvarez, búsquenla. Es un panorama interesante que marca el pulso de esta región con más de 600.000 habitantes. Vamos a seguir escuchando un poquito más del Indio y ya venimos con una entrevista, no se vayan. Miraré en el principio, mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabe cuándo comienza. Un ángel sonso mater me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantando. Continuamos con más realidad sanitaria. Estábamos escuchando un poco más de esta belleza musical, Encuentro con un ángel amateur del Indio y los fundamentalistas del aire acondicionado. Bueno, recién en el bloque pasado hablábamos de la sentida carta del compañero director de un hospital público allí en el conurbano, el Moreno, un grito desesperado del conurbano, y ahora estamos con otro compañero, con médico generalista que está allí en la primera línea de batalla en el AMBA. Se trata de Juan Martín Mirada Ravione. ¿Me escuchás, Juan? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? Gracias por conversar una vez más con Realidad Sanitaria. Juan, contanos un poquito cómo está la situación, cómo la están viendo. Y bueno, la situación, obviamente, como todos ya saben, es bastante compleja, muy tensa también en relación a la tarea diaria que estamos realizando, preocupados todo el tiempo, atentos a los números que vienen, que van, y también reclamando y pidiendo mayores medidas, mayores cuidados,
para poder empezar a abordar un poco la situación y bajar los números que nos preocupan. Claro. Recién leía la carta del compañero Manuel Álvarez que, bueno, habla de este grito desesperado, de este crecimiento desenfrenado de los casos, este acompañamiento de parte de la población, la mayoría quizá, pero bueno, esa minoría que no acompaña complica un poco las cosas, genera más internaciones, esas internaciones en muchos casos se complican a cuidados intensivos y bueno, en algunos casos terminan en fallecimientos. Vos estás allí en La Plata y La Plata también ha experimentado un ascenso de casos importante, ¿no es cierto? Sí, sí, venimos viendo, obviamente desde que comenzó esta nueva ola, fuimos uno de los lugares en la provincia de Buenos Aires donde más se ha notado el aumento de casos, a diferencia de lo que fue un poco el año pasado. Y sí, venimos ahí compartiendo un poco también las palabras de Manuel que nos representan también en el sentido de la sensación que estamos atravesando los trabajadores de la salud, tan particular de enfrentar lo que día a día vemos y contrastarlo muchas veces con lo que se dice en la tele, con lo que la gente también opina, que es verdad que es como vos decís que la minoría, ¿no? Hay una minoría que le cuesta entender un poco la situación de la mano, ¿no? De algunos medios también que se encargan de confundir y de transmitir mucha mala información. Y la verdad que estamos en una situación que muy muy compleja y que nos duele a los trabajadores, ¿no? Obviamente ver cada una de esas opiniones, cada uno de esos comentarios tan dichos sueltos en el aire de la televisión y que obviamente nosotros estamos dejando todo para garantizar la salud de la comunidad en este momento tan difícil y ver que no ayudan, que no se terminan también a veces de tomar las medidas necesarias por muchos de esos también ruidos que se generan entre la política y bueno, en esa situación obviamente que hay el compañero expresó muy bien el sentimiento, ¿no? que estamos atravesando un poco los trabajadores. Sí, también se está poniendo en tensión el sistema, pero bueno, lo mejor del sistema está sacando también, ¿no? Y de las trabajadoras, los trabajadores que con una gran entrega, con toda su vocación, toda la capacidad técnica, porque cuando uno compara con otros países, Argentina, si bien tiene un número de infectados alto, tiene una cantidad de muertes inferior a muchísimos países del mundo. Y eso habla, por lo menos una de las hipótesis, es de un sistema de salud que con sus deficiencias, con sus problemas, con trabajadores precarizados, está dando una respuesta. Sí, por supuesto, que hay muy buenos ejemplos de un montón de equipos de salud que están reacomodando su tarea diaria, transformando todo lo que venían haciendo para poner el cuerpo muchas veces hasta hoy estamos viendo todas las disciplinas de nuestro hospital, por ejemplo, que dejan la tarea que venían haciendo y están dando una mano en la guardia, en el triage, en la entrada de las personas, en los seguimientos telefónicos, en los trabajos en el territorio, acomodando, ¿no? Hasta el personal de limpieza, mantenimiento del hospital, refaccionando y acomodando piezas y poniendo camas y bueno, la verdad que también hay muchos buenos ejemplos que nos alientan y también, ¿no? Recuperar un poco la tradición de salud pública de nuestro pueblo que es bien larga y rica y creo que está haciendo honor un poco a todo eso, pero bueno, obviamente todo el tiempo con la preocupación en la garganta. Claro, sí, ya que mencionás la salud pública, por supuesto que tenemos que recordar a los grandes sanitaristas, a Carrillo, Ñatibia y, bueno, y tantos otros en estos momentos. ¿Y cómo está el campo sindical? ¿Cómo están en la SICOP, allí el gremio que nuclea a los trabajadores de la salud del subsector público? ¿Cómo la están viendo? ¿Qué estrategias están empleando a la hora de negociar, de defender la fuente de trabajo, las condiciones de trabajo? ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, desde SICOP venimos muy atentos a
a las medidas sanitarias, sobre todo en esta semana. Hoy también han salido nuestro presidente a reclamar y nuestros referentes a reclamar que se tomen mayores medidas de restricción urgentemente, entendiendo, ¿no?, el límite en el que está nuestro sistema de salud, y hoy el debate entendemos que fundamentalmente es ese, ¿no? La posibilidad de que se tomen mayores medidas de restricción para bajar la circulación del virus, y por otro lado, obviamente, también conscientes de que el verdadero cuello de botella que experimenta nuestro sistema de salud no son muchas veces las camas, sino es el personal con el que se cuenta para atender esas camas y para atender la población, que obviamente después de un año de pandemia ya venimos muy cansados y golpeados, y venimos haciendo frente otra vez a esto, y que empieza a sentir el desgaste y que necesita que se atiendan los reclamos nuestros, que se pueda bajar la circulación en la calle, en los colegios, poner todo en el foco en la salud, y fortalecer los equipos de salud obviamente con mayores presupuestos para contar con insumos y salarios y personal, que también hoy en día nos cuesta mucho incorporar gente, ya compañeros y compañeras profesionales que no estén trabajando es muy difícil, ya lo estamos viendo con las terapias. Por eso venimos reclamando que se puedan dar mayor inversión en salud para mejorar las condiciones laborales, que también son importantes en todo esto. Sí, ahí estaba viendo en una de las portadas que hiciste que los sueldos de los residentes siguen siendo de hambre, están por debajo de la línea de la pobreza, en muchos casos por debajo de los 40.000 pesos, no hay cobertura de obra social, son jornadas extenuantes, ¿no? Y hay una cuestión muy particular también en todo el sistema de salud que van a quedar para debatir claramente en el corto plazo, y que tiene que ver con los sistemas de salud municipales. Esa publicación a la que hace referencia son de residentes municipales que, como sabemos, en un montón de municipios en la provincia de Buenos Aires estamos viendo una gran diferencia en las condiciones laborales con las que se cuentan para trabajar, desde los insumos hasta los salarios, que son muchas veces menores que los que se cuentan en provincia o nación, y muestra un poco la situación tan compleja que atraviesan los municipios en términos de salud, que es una discusión, ¿no?, en relación a qué sistema de salud tenemos, y la fragmentación con la que se cuenta, que termina perjudicando muchas veces a los sectores menos favorecidos. Sí, si ampliamos un poco y federalizamos un rato el país, ya que estamos en Córdoba y en La Plata. Sí, me gustaría saber también cómo están ahí. Ya que dijiste lo de las municipalidades, aquí en la provincia de Córdoba, que es una de las provincias más municipalizadas de la salud, también es un ejemplo de precarización, los sueldos son de hambre, monotributista la mayoría de los trabajadores. Realmente en eso no se ha avanzado a nivel país. Creo que ustedes tienen la virtud de poner en lucha, de visualizar o de hacer ver a la población y a las autoridades para poder negociar estas carencias, pero que si lo extendemos al país también hay conflicto en Neuquén, hay conflicto en Tucumán, me llegan algunos reportes. En Santa Fe, si bien tiene la salud provincializada, también hay algunas carencias. Prácticamente podemos extenderlo a todo el país, ¿no? Sí. Sí, es una realidad. Cuanto más nos alejamos a veces, es una discusión necesaria que esperemos dar pronto en relación al sistema de salud a nivel federal. Sí, y las crisis generan oportunidades, y quizá en este meollo de catástrofe, entre comillas, podamos empezar a parar la pelota en algún momento y, bueno, replanificar, repensar este sistema único de salud o este sistema nacional de salud, o ir en vísperas de una centralización, un poco más de orden, entre comillas, en un sistema tan fragmentado, tan segmentado, ¿no? Porque si uno va al subsector privado, ni que hablar, ni siquiera se puede plantear la jornada de lucha, ¿no?
Me parece que es muy virtuoso lo que están haciendo ustedes allí desde la CICOP, desde las organizaciones sindicales, FESPROSA y demás, haciendo ver a la población que las condiciones laborales de quienes atienden, de personas que atienden personas, es muy carente, ¿no? Sí, sí. No hay salud que valga si los trabajadores de salud no tienen las condiciones mínimas. Bueno, Juancito querido, te mando un abrazo, me alegra muchísimo poder hablar contigo, esperemos en la próxima comunicación estar un poco más optimistas y bueno, a seguir luchando. Seguramente sí. Estaremos mucho mejor seguramente en breve. Bueno, muchas gracias por comunicarse. Un abrazo, Juan. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Vamos con la música. Stranger Danger, siniestro ladrón en todo el globo, es esos dos.
Continuamos con más realidad sanitaria, hoy nuestro programa número 165 y escuchamos Stranger Danger del Indio y los fundamentalistas del aire acondicionado y luego Porco Rex, otro de sus álbumes y temas famosos que hicieron el Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado hace ya varios años. Antes de entrar al personaje del día, vamos a poner un poquito más de música. Recién hablábamos con Juan Martín Mirada Raviones sobre el panorama que se está viviendo allí en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, en La Plata, tanto en los hospitales provinciales como en los hospitales municipales de la provincia. Una situación complicada, el ascenso de casos, la saturación de las camas, la preocupación, dice el diario La Nación, de los epidemiólogos por la falta de oxígeno. Santiago Cafiero y la ministra de Salud, Carla Bisotti, se encontraron durante más de 2 horas debatiendo con expertos acerca de qué perfil darle a las restricciones, las nuevas medidas que tienen estudio tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos un temita más y ya venimos con el doctor Kotkov y sus sonidos. Vamos.
Excelente versión de Pabellón Séptimo, se llama el tema, El Tesoro de los Inocentes, el álbum del Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado que hoy nos han acompañado musicalizando esta Realidad Sanitaria número 165 por Carolla FM. El personaje del día en esta segunda entrega, esta segunda parte de este enorme médico, investigador ruso, una vez más los rusos, poniendo sobre la humanidad, sobre la Tierra, gente destacada, y hablamos de Nikolai Sergeyevich Korotkov, el famoso Nikolai Korotkov, de los ruidos de Korotkov, que es de lo que vamos a hablar ahora, quien nació un 13 de febrero de 1874 en el Imperio Ruso y fallece en Petrogrado, allí en lo que es San Petersburgo, ya Unión Soviética nuevita, un 4 de marzo de 1920. Una Unión Soviética que posterior a la Revolución del 17 se fue conformando hasta la década de fines de la década del 80, principios del 90, ¿no? Este doctor fue un pionero en la cirugía vascular y aportó los famosos sonidos o ruidos de Korotkov, que son los sonidos que nosotros, el personal de salud, escuchamos durante la toma y determinación de la presión arterial, la presión sanguínea, usando este procedimiento que es no invasivo. Él los describió a estos ruidos o sonidos en 1905, cuando trabajaba en la Academia Médica Imperial de San Petersburgo. Son los sonidos que se escuchan mediante el estetoscopio, ese aparato que nos ponemos en los oídos durante la esfigmomanometría, cuando apretamos el brazo, digamos, ¿no? Insuflamos. El sonido de Korotkov indica el sonido de la contracción auricular, también conocida como segmento P o como la sístole auricular. Los sonidos oídos durante la medición de la presión arterial no son iguales a los latidos en forma de lub-dub del corazón, que se deben al cierre de las válvulas. En una persona normal, sin ninguna patología arterial, al colocar la membrana del estetoscopio sobre la arteria radial, entre el tendón del músculo flexor radial del carpo medialmente, o sea, hacia adentro, y el tendón del músculo brachiorradial lateral o hacia afuera, encontramos el canal del pulso. No se oirá ningún sonido. Cuando el corazón late, estos pulsos son transmitidos suavemente en flujo de sangre laminar, no turbulento, a través de las arterias y no produciéndose ningún sonido audible. Si el brazalete, el manguito que colocamos de un esfigmomanómetro, se coloca alrededor del brazo de un paciente, se insufla hasta alcanzar una presión por encima de la presión sanguínea sistólica, no habrá un sonido audible. Esto es porque la presión en el brazalete es suficientemente alta para ocluir totalmente el flujo de sangre. Si se ejemplifica, sería similar a un tubo o a una pipa flexible con líquido que se está apretando para mantenerlo cerrado. Si la presión cae a un nivel inferior de la presión sanguínea sistólica del paciente, se oirá el primer sonido de Korotkov, que este médico Nikolai Korotkov describió tan magistralmente. Como la presión en el brazalete es igual que la presión producida por el corazón, una cierta cantidad de sangre podrá pasar a través del brazo, esa sangre que fluye a chorro cuando la presión en la arteria se eleva sobre la presión en el brazalete, después vuelve a caer provocando una turbulencia que resulta en un sonido audible. A medida que desciende la presión del brazalete, se oyen fuertes sonidos de golpeteo, mientras esta presión está entre la sistólica y la diastólica, pues la presión arterial se mantiene elevándose por arriba y volviendo a caer por debajo de la presión del brazalete. Cuando la presión del brazalete decae, los sonidos cambian en calidad hasta llegar al silencio que ocurre cuando la presión del brazalete cae por debajo de la presión sanguínea diastólica. En este momento el brazalete no proporciona ninguna restricción al flujo de sangre, permitiendo que la sangre pase sin turbulencias y sin producir ningún otro sonido audible o sonido de Korotkov. Tiene 5 fases el sonido de Korotkov, este legado que nos dejó, entre otras cosas, Nikolai Korotkov. Lo dividió en 5 fases. El primero, que es el sonido de rotura, oído primero, que sería la presión sistólica o la alta. El segundo
que son los murmullos oídos en la mayor parte del espacio entre las presiones sistólicas y diastólicas. El tercer y cuarto ruido se oyen en presiones dentro de 10 milímetros de mercurio sobre la presión sanguínea diastólica, descritos ambos como golpeando pesadamente y acallando. Y el quinto, que es el silencio que se oye a medida que la presión del brazalete cae debajo de la presión sanguínea diastólica. Entonces, para resumir, se escuchan 5 sonidos. El primero es la sistólica, el quinto o el último es la diastólica. Los valores normales, uno dice 120, 80 milímetros de mercurio, hasta 140, 90 milímetros de mercurio. En ese rango, 120, 140, 80, 90, se tiene que orientar la presión sanguínea en las personas para hablar de presión normal. Bueno, gracias Korotkov, con él nos despedimos en este realidad sanitaria en donde no hemos podido dejar de hablar de la crítica situación que estamos viviendo a nivel país, a nivel provincia de Buenos Aires y también en las provincias del interior, tanto los sistemas de salud en ascenso en cuanto a las demandas que generó el COVID, como así también en la fatiga, en el burnout creciente, en el desgaste, del cual venimos hablando hace varios programas. Chao, hasta el próximo lunes. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo